Ilustrísima señora alcaldesa, excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Jaén, señor don Vicente Ruiz García, Corporación Municipal, alcaldes eméritos, autoridades, invitados, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a este acto institucional en el que nuestra ciudad conmemora el 20º aniversario de la declaración de los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 20 años desde que aquel 3 de julio de 2003 nuestras ciudades veían por fin cumplido aquel justo y merecido reconocimiento, el anhelo de tantos de sus ciudadanos, el fruto de un largo, complejo y denodado trabajo realizado día a día y a lo largo de más de 20 años por las distintas corporaciones municipales que intervinieron, así como también desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura. Un trabajo en el que además fue imprescindible y determinante la participación de especialistas, intelectuales, profesionales y estudiosos de muy diversos campos que participaron activamente en el mismo, dando así su apoyo decidido en la preparación, diseño y consecución del expediente que finalmente llevaría a nuestras ciudades a obtener esta distinción para ser incluidas dentro de ese escogido e importantísimo catálogo que componen los lugares Patrimonio Mundial. Esta noche, cuando conmemoramos el 20º aniversario de la declaración, tenemos la fortuna de poder contar entre nosotros con muchos de aquellos actores. Otros, sin embargo, ya nos dejaron, pero sin duda a todos ellos es necesario agradecer y reconocer su trabajo por el bien que hicieron. Todos ellos han dejado ya para siempre y para la historia de nuestra ciudad su huella indeleble en un importantísimo proceso, en un hito determinante sin duda para la historia de nuestra ciudad y sus ciudadanos, lo que ha propiciado que nuestra ciudad experimente una importantísima y profunda transformación a lo largo de estos 20 años. Una transformación que, por otra parte, de manera seria, profunda y magistral, se recoge y se plasma en el libro que precisamente esta noche protagoniza el acto institucional. Comenzamos ya, por tanto, y lo hacemos en primer lugar mostrando el agradecimiento del Ayuntamiento de Úbeda a la excelentísima Diputación Provincial de Jaén por su ayuda y apoyo para la edición del magnífico libro que se presenta esta noche. Un apoyo decidido a este gran proyecto que ha hecho que la Diputación Provincial pusiera a disposición del Ayuntamiento de Úbeda todos los medios y recursos necesarios para poder abordar esta gran empresa. Así, tanto la maquetación, la impresión, la encuadernación, etcétera, han sido sufragadas en su totalidad por la Diputación Provincial de Jaén, precisamente como muestra de su apoyo decidido a la difusión y promoción de los valores históricos y artísticos de nuestra ciudad dentro de ese conjunto que forman las declaraciones de las ciudades de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial. De esta manera, tiene a continuación la palabra el señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, don Francisco Reyes Martínez. Alcaldesa de Úbeda, querida Toni, diputado de Turismo de la Diputación Provincial, Fran, Vicente Ruiz, diputado de Cultura, sí, Ángel, diputado de Cultura, que también está por aquí, visto antes, pero como no he visto ahí, no sabía si estaba dentro de la sala. Miembros de la corporación local, autoridades, vecinos y vecinas, buenas tardes, noches a todas y a todos. Creo que es difícil encontrar una manera mejor que esta para acabar una legislatura. Este acto es mi último acto como presidente de la Diputación Provincial de la legislatura 2019-2023. Acaba una legislatura y es un placer, como decía, participar en un acto como este, organizado por el Ayuntamiento de Úbeda con motivo del 20 aniversario de la declaración
de esta hermosa ciudad y de su vecina Baeza como patrimonio mundial. Una efeméride muy especial para ambas ciudades y, por supuesto, muy especial para la provincia de Jaén, que nos permite subrayar y poner en valor qué es lo que ha supuesto la declaración y la obtención de esta declaración para las mismas. Precisamente eso es lo que hace Vicente Ruiz en este libro, editado, como bien se ha dicho, por la Diputación Provincial, titulado Retrato de un aniversario, y es exponer de forma clara y detallada qué ha significado para Úbeda contar con este reconocimiento por parte de la UNESCO. Y hacerlo además desde la perspectiva histórica, porque en estas más de 600 páginas se recoge no solamente cómo se gestó esta importante declaración, cuáles fueron los pasos que se han ido dando hasta lograr su obtención, sino que también en qué se sustenta la declaración, cuáles son las características que posibilitaron que Úbeda pudiera obtenerla, además de analizar un detallado recorrido sobre la historia de esta localidad y su evolución. Tal y como expone Vicente Ruiz en esta publicación, el conseguir aquel 3 de julio del 2003 esta declaración como Patrimonio de la Humanidad de Úbeda Baeza no fue un procedimiento exento de dificultades. Fue el resultado de un trabajo arduo y dilatado en el tiempo que requirió la implicación, el compromiso de múltiples entidades, instituciones, administraciones, técnicos, políticos y expertos, en el que hubo que jugar muchas cartas y no siempre con un resultado exitoso hasta el final. Hoy, 20 años después, somos más conscientes de la importancia o de la importante repercusión de ese trabajo y de la relevancia de esta declaración que ha tenido para la conservación y la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de estas ciudades como para su desarrollo. Úbeda y Baeza brillan hoy con luz propia y han emprendido un camino conjunto imparable que le está permitiendo potenciar su proyección nacional e internacional y convertirse en máximos exponentes de la riqueza que atesora el paraíso interior jiennense. Si echamos la vista atrás, hacia aquel julio de 2003, podemos afirmar que la transformación que han experimentado estos dos municipios es incuestionable. Y en esto es algo que se percibe tan solo paseando por sus calles, paseando por vuestras calles. Una transformación que se ha basado en actuaciones de mejora y conservación del conjunto histórico-artístico de ambas ciudades y también en una intensa puesta en valor planteada, por este caso de manera especial por el Ayuntamiento de Úbeda, con el apoyo de las administraciones como es la Diputación Provincial y protagonizada por los empresarios y empresarias que han jugado un papel fundamental en el desarrollo turístico de esta ciudad. Pero también es necesario subrayar la extraordinaria implicación de la ciudadanía en este municipio y de manera especial de sus múltiples colectivos que han sido artífices de iniciativas y proyectos fundamentales para la proyección de esta ciudad fuera de sus fronteras. En definitiva, 20 años después, seguimos dando pasos en este camino de éxito que se emprendió gracias a un excelente trabajo que se ha sabido hacer y fundamentalmente darle continuidad, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, y que ha puesto de manifiesto que la suma de esfuerzos resulta clave para el desarrollo de un territorio. Desde la Diputación Provincial vamos a seguir tendiendo la mano a estas dos ciudades como lo hemos hecho siempre, para que sigamos dando pasos en ese camino que ha hecho posible que Úbeda y Baeza sean motores de promoción y de desarrollo de nuestra provincia y de nuestro Jaén paraíso interior. Enhorabuena por los frutos conseguidos a lo largo de estos años en los que la Administración Provincial hemos tenido la suerte de haber participado. Cómo no, felicitar a Vicente Ruiz, por el excelente trabajo que ha llevado a cabo para poder hacer realidad
esta publicación en un tiempo casi récord. Y, por supuesto, felicitar a Toñi. Yo fui alcalde de mi pueblo, alcalde de Besmar, Toñi, pero ser alcaldesa de Baeza tiene que ser, perdón, de Úbeda, tiene que ser la leche, perdón, tiene que ser la leche, ser alcaldesa de una ciudad como Úbeda, ser protagonista del cambio que ha tenido esta ciudad, seguro que es algo de lo que tú no te vas a olvidar. Y como tú sabes, me has dicho muchas veces, yo quiero seguir en Úbeda y no hay manera de que te echen de aquí. Gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo a lo largo de estos 8 años. Tienes 4 años por delante como alcaldesa de Úbeda para seguir trabajando, mejorando la tarea que has hecho a lo largo de estos 8 años, que no va a ser fácil, y en esta tarea vas a contar con la mano tendida de la Diputación Provincial y, por supuesto, de este presidente, que hoy termina una legislatura y, si Dios quiere, no pasa nada, mañana comenzaré la siguiente. Muchas gracias y enhorabuena a todos y a todas. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la ilustrísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, doña Antonia Olivares Martínez. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, querido Paco, muchas gracias por tus palabras, pero sobre todo porque siempre tú y la Diputación estáis ahí decididos a tendernos la mano para hacer realidad muchísimos proyectos para esta ciudad, y ejemplos hay como este magnífico auditorio que hoy nos acoge. También saludo al autor del libro que hoy presentamos, a Vicente Ruiz. Querido Vicente, muchas gracias por tu trabajo. Compañeros y compañeras de Corporación Municipal, representantes del tejido asociativo y empresarial de la ciudad de Úbeda y público en general, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este acto que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para conmemorar aquel 3 de julio del año 2003 que marcó indiscutiblemente la historia de la ciudad. 2 décadas han pasado ya desde que conociéramos esa feliz noticia, en la que nos comunicaban que Úbeda y Baeza por fin eran declaradas por la UNESCO como ciudades Patrimonio Mundial. Un hito que fue posible gracias al trabajo, a la perseverancia, a la constancia y a la ilusión de la sociedad ubetense, pero también del Ayuntamiento de Úbeda y del resto de administraciones, que no cesaron en su empeño de que nuestra ciudad diera un salto cualitativo y que su patrimonio fuera considerado como algo excepcional. Este hecho, al que nos hemos acostumbrado con mucha naturalidad los ubetenses, ha tenido enormes repercusiones en la vida diaria de nuestra localidad, como todos sabemos. Un 3 de julio de 2003, Úbeda y Baeza logramos nuestra admisión tras un complicado y largo proceso que comenzó hace más de 33 años ya. Un trabajo difícil y minucioso que duró muchos años, más de los que hubiésemos deseado, y que es desconocido por una inmensa mayoría. El trabajo técnico y político que realizaron diversos gobiernos comenzó durante el mandato del alcalde Juan José Pérez Padilla y fue culminado al final del segundo mandato del alcalde Marcelino Sánchez y el principio del segundo mandato del alcalde Juan Pizarro. Dieron como fruto esta catalogación, un título que a día de hoy es inseparable del nombre de Úbeda y de Baeza y que ha dado a ambas ciudades la importancia que han desempeñado las dos a lo largo de la historia. Ha servido para reconocer el peso y la importancia de Úbeda y de Baeza en la historia. Quiero recordar que no fue un camino fácil. Entre otros obstáculos, por poner un ejemplo, destacaría que el proyecto inicial fue retenido y revisado, buscando ensalzar únicos que separaran a nuestros conjuntos renacentistas de otros tantos ya presentes tanto en España como en Europa. El señalar la diferenciación y lo especiales que eran nuestros conjuntos históricos artísticos. El énfasis en concreto se puso en dos aspectos principales. Uno, la hermandad de los dos centros urbanos.
su casi simbiótica relación que ya se estableció desde el siglo XVI y que ha continuado y sigue continuando en nuestros días. Por otro lado, la relación de ambas ciudades con la arquitectura y los modos constructivos en América, la relevancia del trabajo basado en el modelo de Vandelvira y su proyección y representación en la arquitectura colonial. Estos dos ángulos, junto con la evidente calidad y belleza visible en las dos localidades, hizo que la candidatura finalmente fuera aceptada. Como me habrán escuchado decir a lo largo de las entrevistas que he tenido estos días y mis apariciones públicas, podríamos haber ideado muchos eventos para conmemorar este aniversario tan especial, junto con la fiesta del Renacimiento como marco, unas fiestas excepcionales este año 2023. Podríamos haber organizado conferencias, charlas, exposiciones, pero desde el Ayuntamiento de Úbeda finalmente apostamos por la creación de un libro muy especial, que recoge nuestros orígenes, nuestra identidad, cómo ha ido evolucionando nuestra historia como ciudad, cómo se gestó el expediente para la declaración, las personas que formaron parte de su elaboración y, cómo no, cómo se ha transformado en estas 2 décadas la ciudad que tanto amamos. Hoy, públicamente, tengo que decir que la elección de la persona, que no es otro que el historiador e investigador Vicente Ruiz, que llevó a cabo este trabajo de recopilación, investigación, redacción y composición del arte final, no podía haber sido más acertada. Vicente, has hecho un trabajo de excelencia que quedará para la posteridad, que será consultado por muchas personas y también por muchos profesionales que deseen conocer algo más sobre la ciudad de los cerros, sobre nuestra querida Úbeda. Tengo que decir que hay muchas curiosidades que conocerán muchos de ustedes por primera vez con la lectura de estas páginas y estoy segura que les van a sorprender. Vicente, nuevamente gracias de corazón por tu trabajo, un trabajo que ha sido ilustrado con extraordinarias fotografías de Alberto Román, que también nos acompaña hoy, y con la aportación de muchos técnicos municipales de diversas áreas del Ayuntamiento de la ciudad. Por supuesto, tengo que mostrar mi más sincero agradecimiento a la Diputación Provincial de Jaén, especialmente a su presidente, Paco Reyes, y al diputado de Cultura, Ángel Vera, que también nos acompaña, que hicieron todo lo posible para que este libro fuera una realidad. Sin su colaboración, la edición de este sueño hoy materializado, les puedo asegurar que hubiese sido muchísimo más difícil y hubiese costado muchísimo más. Una muestra más de que cuando las administraciones unen sus recursos, colaboran, trabajan conjuntamente, se obtienen resultados tan bonitos y tan hermosos como el libro que hoy presentamos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Paco, de corazón, en mi nombre y en el nombre de la ciudad de Úbeda. En estas 2 décadas, Úbeda ha logrado aprovechar y revitalizar su escena turística y cultural, poner en valor nuevos espacios y hacerlo de una forma gradual, sin caer en la masificación de otros destinos, pero logrando una llegada constante, una presencia habitual de visitantes interesados en el turismo cultural que ofrece la ciudad de Úbeda. Los palacios, las casas señoriales, las iglesias, las plazas permiten respirar a los paseantes ese aire auténtico, el sentir del siglo XVI y vivir una experiencia única, que solo pueden vivirla si viajan, si disfrutan de la ciudad de Úbeda. El centro de este turismo cultural es sin duda, y creo que coincidirán conmigo, nuestra maravillosa Plaza Vázquez de Molina. Creo que no hay momento del día en que pasear y observar, aunque solamente sea un instante, la Capilla del Salvador, el Palacio Vázquez de Molina o la Basílica Menor de Santa María no sea algo mágico. En este tiempo hemos comprendido que todos, la sociedad ubetense y las administraciones, tenemos un deber con la ciudad de Úbeda, una ciudad patrimonio mundial, que todos somos responsables desde nuestro ámbito personal y profesional de trabajar para engrandecer la ciudad, para legarla a la humanidad en este presente y en el futuro que está por venir.
Y lo hemos demostrado junto a la ciudad hermana de Baeza, en nuestro compromiso de crecer de la mano. Y lo hemos hecho dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el grupo en el que ingresamos concretamente en el año 2014 y con el que nuestra proyección nacional e internacional ha crecido y mejorado exponencialmente. También se ha comprobado con la ejecución conjunta de la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, lo que conocemos como EDUSI, en la que podíamos haber ido solo la ciudad de Úbeda, pero que decidimos las dos ciudades ir de la mano y poner en marcha proyectos tanto individuales como colectivos que redundaran positivamente en ambos municipios, pero sobre todo en la sociedad ubetense y en la sociedad baezana. Le expreso un deseo, y es que me gustaría que estos 20 años fueran solo un punto de inflexión, que nos invitara a todos y a todas a reflexionar, a tomar una foto fija de la ciudad de Úbeda en la actualidad. Desde el Ayuntamiento de Úbeda ya hemos hecho ese trabajo, puesto que hemos tenido que elaborar recientemente, hace muy poquito, un exhaustivo y complejo informe de evaluación para la UNESCO sobre el estado actual de Úbeda. Trabajo que tengo que agradecer a los técnicos municipales que han colaborado en él y sin quienes esto no hubiera sido posible. Además, también tengo que decir que como el libro que hoy presentamos ha sido un trabajo que se ha hecho de manera coordinada y en un tiempo récord, conjuntamente las dos ciudades, Úbeda y Baeza. Estoy segura que en los próximos años vamos a seguir construyendo una ciudad más atractiva, más amable, más cosmopolita, más moderna, pero siempre conservando la esencia, nuestras raíces que nos hacen únicos y diferentes, esa tradición, esa historia, esa monumentalidad que tiene Úbeda. El nombramiento como Patrimonio Mundial ha dejado una importante huella en el carácter ubetense, y es que ser de Úbeda, lo digo siempre, es algo muy especial, casi imposible de explicar. Pero creo que todos los visitantes que vienen se llevan consigo ese sentimiento y descubren la magia y la riqueza de esta tierra nuestra y el por qué ha sido un punto clave en la historia. Y es que en Úbeda están las constantes de una ciudad viva, las lecciones explícitas de historia, el síndrome que genera toda belleza y la admiración por los hombres y las mujeres que ya no están, pero que construyeron todo cuanto el paseante haya en nuestro centro histórico. Hay pocas ciudades que no hablen tanto como Úbeda, que sean capaces de transmitir una sensación de plenitud tan acusada. Hay ciudades que parecen contener todo cuanto uno siente, y esas son las ciudades con alma, y Úbeda es una de ellas. Por eso, desde el cariño y desde el amor que le tenemos a nuestra querida Úbeda, les deseo un feliz aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos y lo hacemos ya para centrarnos en la presentación del libro Retrato de un aniversario, Úbeda, Patrimonio Mundial, 20 años después. Un valioso e importantísimo trabajo de investigación multidisciplinar sobre nuestra ciudad, que partiendo del hecho de la Declaración de Patrimonio Mundial, ofrece una magnífica visión histórica, urbana, social, económica y cultural de la ciudad más antigua de Europa. Una obra de enorme envergadura que el Ayuntamiento de Úbeda encargaba para su redacción a don Vicente Ruiz García, autor del mismo. Don Vicente Ruiz García, ubetense, nacido en 1973, es doctor en Historia por la Universidad de Murcia, licenciado en Geografía e Historia y graduado social, diplomado por la Universidad de Granada. Es profesor de Geografía e Historia en el IES San Juan de la Cruz de Úbeda y secretario de la UNED de la provincia de Jaén, donde además este es profesor tutor de Historia del Centro Asociado de la UNED Jaén. Ha publicado una decena de libros de carácter científico o divulgativo de temática histórica, además de un buen número de artículos
para revistas científicas y de divulgación. Gracias a su labor creativa, investigadora y a su capacidad narrativa, ha sido reconocido con 12 premios nacionales e internacionales de investigación y divulgación, como el Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, el Premio Internacional García Diego de Historia de la Tecnología, el Premio Nuestra América de la Universidad de Sevilla y el CSIC, el Premio Internacional Ciudad de Benicarló en 2 ocasiones, el Premio de Ensayo Pablo de la Vide, Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz o el Premio de Investigación Cronista Cazabán, entre otros muchos galardones. Coordinador y subdirector del Centro de Estudios del Renacimiento, escribió y dirigió los documentales Úbeda, una historia para la humanidad y Úbeda, Memoria de un siglo, 1898-1950, donde por primera vez se abordaban periodos de la historia reciente de la ciudad como la Guerra Civil o la posguerra. Ha escrito artículos y ha impartido numerosas conferencias sobre la historia de Úbeda, dirigiendo y coordinando el Congreso Nacional La Primera Vuelta al Mundo de Francisco de los Cobos, secretario de un Imperio Universal y Ultramarino, celebrado en 2022. Retrato de un aniversario, Úbeda Patrimonio Mundial, 20 años después, es un 10º libro, por tanto, una iniciativa del Ayuntamiento de Úbeda para conmemorar el 20 aniversario de la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Un trabajo de investigación ilustrado con fotografías de Alberto Román que aborda la fascinante historia de la ciudad de Úbeda desde su origen a la actualidad, donde además relata el largo y difícil camino que supuso la consecución de tan alta distinción, así como los cambios producidos en la ciudad de los cerros durante los últimos 20 años. Como ven, algo que le acredita como uno de los intelectuales y una de las figuras contemporáneas más importantes y representativas de la cultura de nuestra ciudad, y al que ruego que tome ya la palabra para poder presentarnos y hablarnos en profundidad acerca de este magnífico retrato de un aniversario, Úbeda Patrimonio Mundial, 20 años después. Señor presidente de la Diputación, señora alcaldesa, querida Toni, compañeros de la UNED, equipo directivo, autoridades, familia, amigos todos, vecinos de Úbeda y vecinas. Hace justo 20 años, tal día como hoy era jueves, 3 de julio del año 2003, y a las 6:35 de la tarde, hora local, cuando el termómetro marcaba los 32 grados centígrados, en París, la Asamblea General de la UNESCO declaraba a las ciudades de Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial. Poco después, los ubetenses, o al menos muchos de ellos, como yo, nos enteramos por las campanas de la ciudad que sonaron al unísono, marcando la hora, marcando este día, un día inolvidable. Era la señal acordada, la señal por la cual las campanas, para las que habían sido concebidas, cumplían perfectamente su función, la función de anunciar. Otras veces habían hecho lo mismo, anunciando guerras, proclamaciones de guerra, de reyes, o también algunos acontecimientos luctuosos. Hay algunas fechas en la historia de los pueblos, del planeta incluso, podría decir, que quedan marcados para siempre. El 23 de febrero de 1981, el 20 de noviembre del año 1975, el 11 de septiembre del año 2001. Nuestro particular día D, hora H, fue aquel 3 de julio del año 2003. Todos sabemos exactamente dónde estábamos en aquel momento. Yo estaba jugando al tenis, algo que evidentemente demuestra que las cosas han cambiado. Hay que hacer un poco de deporte. Pero todos sabemos, todos tenemos una idea de lo que estábamos haciendo aquel día. Sin embargo, hay muchas cuestiones que todavía, 20 años después, quedan todavía en el aire y que la ciudadanía creo que
muchos de ellos todavía no saben de manera certera. Hablo, por ejemplo, de cómo se fraguó la declaración, también, por ejemplo, en este caso, cuáles fueron las claves de aquel logro, cuál es el espacio urbano realmente declarado, qué significa ser patrimonio mundial y, por supuesto, cómo hemos cambiado. Y con ese empeño, con esas preguntas, la alcaldesa de Úbeda y el ayuntamiento me reunieron a finales del año 2022, justo apenas unos meses, para encargarme, para encomendarme, para honrarme con este encargo, con este trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que se ha realizado en un tiempo récord, como ya se ha advertido aquí. Un trabajo de investigación complicado, duro, en donde se han buscado muchísimas fuentes de información. Un trabajo de investigación que, sin embargo, y afortunadamente puedo decir, con orgullo, que es un relato apasionante de una historia y de un pasado que, sin duda alguna, llega hasta la actualidad. En total son 616 páginas, más de 200 fotografías, más de 450 referencias, muchas de ellas, más de la mitad, de fuentes primarias, procedentes de muchos archivos históricos, no solamente de Úbeda, sino de muchos lugares de España. Decenas de gráficos, planos, tablas, estadísticas y además todo en una edición de lujo, gracias a la participación de la Diputación Provincial de Jaén. Ya tienen ustedes libros de lectura para este verano. Eso sí, no se lo lleven a la playa porque no es lo más aconsejable, ni a la piscina. La dualidad urbana, la unidad cultural y sobre todo también los rasgos y los elementos que intervinieron en Úbeda y en Baeza, que fueron exportados a América, fueron algunos de los elementos clave que serían sin duda subrayados en la candidatura y que serían aprobados y aceptados por la Asamblea General de la UNESCO. Valores universales excepcionales. Unos valores universales excepcionales que sobre todo confluyen en el Renacimiento. Sin embargo, podemos buscar que la historia de Úbeda, desde los primeros tiempos, atesora gran parte de esos valores universales excepcionales. Por esa razón, yo emprendí este trabajo con un gran capítulo, un capítulo titulado Una historia para la humanidad, que abarca toda la historia de la ciudad desde el año 3500 a.C. hasta el año 2003, fecha de la declaración. Y lo hice no intentando repetir a otros historiadores y a historiadores que lo han hecho de manera brillante, que lo han hecho de manera prolija, a veces también con un ejercicio denodado de síntesis, muy difícil. Mi tarea en este caso, en este capítulo, era, en primer lugar, buscar esos valores universales excepcionales que hay en cada momento de nuestro pasado, en cada etapa histórica. Y, en segundo lugar, escudriñar y bucear en los archivos históricos del resto del país, en donde pudiera encontrar referencia a nuestra ciudad. De este modo, el Archivo de Indias de Sevilla, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, entre otros, han sido algunos de los centros de documentación en donde parten buena parte de las fuentes que atesora este libro. Esta historia para la humanidad comienza hace 3.500 años, antes de Cristo. Cuando en Uruk, actual Irak, comenzaron a descubrir el arado, cuando empezaron a practicar incisiones en tablillas de barro, demostrando de esa manera que habían descubierto la escritura, los sumerios, que era el pueblo que vivía allí, en aquellos lugares de Oriente Próximo, acababan de entrar en la historia. Mientras tanto, en el resto de Europa nos encontrábamos en el Paleolítico. Era muy difícil encontrar seres humanos en la península ibérica, salvo en un lugar, el solar que hoy ocupa Úbeda, y concretamente la era del Alcázar. Allí había un conjunto de casas de planta circular, en donde sus hombres y mujeres vivían gracias a todo aquello que le ofrecía
un enorme bosque que llegaba hasta las sierras de Segura. Pinos y abedules que encerraban una fauna realmente magnífica. Aquellos hombres y mujeres también conocían la agricultura y por esa razón cultivaban los primeros olivos y también algunas leguminosas, de la misma manera que lo hacen hoy nuestros hortelanos a las faldas de esa muralla que hay por San Lorenzo. También pueden descubrir en este capítulo, el de la ciudad más antigua de Europa Occidental, pueden descubrir la sensibilidad de aquellas mujeres y hombres de la prehistoria, de cómo alguno de ellos fue capaz de tallar un hueso de lince de aquellos que merodeaban por la espesura de las antiguas eras del Alcázar. A partir del año 1700 prácticamente ha desaparecido toda la información del pasado prehistórico de la ciudad. No quiere decir que no hubiera restos, que no hubiera poblamiento durante ese periodo. No sabemos nada de la cultura ibérica, que es tan importante en la provincia de Jaén. Sin embargo, es probable que hubiera, está claramente contrastado que hubiera un poblado en la era del Alcázar que probablemente divisaría de a lejos aquella ciudad denominada Salaria en tiempos de los romanos. Aquella bétula que había en la ciudad de Úbeda, a la que llamaron de esa manera, tenía también una pequeña población en la que sin duda algunos de sus hombres y mujeres no sabían que estaban pisando un suelo que albergaba una historia y un pasado de más de 3000 años de historia. Pero sin duda hay una parte de la historia de la ciudad que comienza con la invasión islámica y con la fundación de Úbeda en tiempos de Abderramán II. Las huellas de Madinat Ubad al-Arab. Ese es el capítulo 2 que nos marca algunas referencias de esa herencia islámica, que apenas a primera vista aparece por nuestra ciudad, pero que sin duda alguna hay un espíritu bastante importante y hay algunas huellas marcadas en ese periodo de la historia. Los artesonados, las mismas huertas y su forma de irrigarlas, y sobre todo la artesanía de la cerámica. Todo ello bajo un espíritu islámico de la etapa andalusí. La Edad Media cristiana también será un periodo realmente fascinante. Una etapa en la cual Úbeda será vanguardia y retaguardia de la frontera, en donde esa muralla, que también, por cierto, forma parte de ese ranking magnífico que tiene la provincia de Jaén, al ser el segundo lugar de Europa, del mundo, y el primero de Europa que mayor número de construcciones alberga en el mundo. Bueno, pues esa Edad Media cristiana nos encontramos con algunos de esos valores universales excepcionales que fueron encontrados por algunos de los redactores del formulario, como María Josefa Parejo Delgado. Ella encontró, como otros muchos historiadores, que en Úbeda había existido una convivencia entre tres culturas: la cristiana, la judía y la islámica. Buena o mala, con sus dificultades, pero al fin y al cabo convivieron. La historia, además, y últimamente la arqueología y algunos restos arqueológicos encontrados y restos de viviendas nos dan cada vez más sorpresas de una cultura como es la hebrea, como es la judía, de la que todavía quedan muchas cosas por estudiar. Una ciudad, aquella Úbeda medieval, llena de conflictos, llena de enfrentamientos, pero también en donde se erigió un pequeño colectivo de mujeres y de hombres de Úbeda que lucharon por sus libertades concejiles. Hombres como el personero del común, una especie de defensor del pueblo, que sin duda alguna marcó la vida de aquellos habitantes de Úbeda en la Edad Media, defendiendo los derechos de aquella sociedad medieval. Probablemente la última de las rebeliones medievales sería la de los comuneros de Castilla, aquella que emprendieron los castellanos y donde precisamente Úbeda formó parte, en contra del rey Carlos I. Ese rey, en 1522, perdonó al concejo de Úbeda, aunque eso sí, le borraría algunos de esos escudos heráldicos que campean en las fachadas de sus monumentos, de sus palacios. Ese mismo rey, unos cuantos años antes, apenas siendo un adolescente, escribió a bordo de un buque danés que iba camino de España, desde los Países Bajos, una carta al concejo de Úbeda. No la escribió él, la ordenó que la escribieran, pero evidentemente aquel rey comenzaba así una etapa que marcaría la historia de la ciudad. Un rey que llegaría a ser emperador,
pero que con tan solo 17 años desembarcó en la costa asturiana, siendo recibido por sus habitantes a peñonazos. No era para menos, venía rodeado de un séquito de consejeros flamencos, todos extranjeros, muchos de ellos con tan solo ganas de hacer rapiña. Todos eran extranjeros menos uno, don Francisco de los Cobos. Aquel personaje que sin duda se convertiría en una figura clave en la historia de nuestra ciudad. Secretario del emperador Carlos I de España y V de Alemania. La primera persona, el primer político que supo que la Tierra era redonda. La primera persona que tuvo en sus manos la carta enviada por Juan Sebastián Elcano al emperador. Se convertiría en secretario de Estado, en el hombre más poderoso del mundo después de su señor don Carlos, y decidió enterrarse en Úbeda, en su ciudad natal, y crear la Sacra Capilla del Salvador. Fue entonces cuando decidió llenar nuestra ciudad de arquitectos, de canteros, de escultores. Realmente fue una etapa extraordinaria. Hombres como Alonso de Berruguete, como Diego de Siloé, o como aquel canalla, pendenciero y borracho llamado Esteban Llamet, que sin duda, además de tener esos defectos, tenía un enorme talento, el mismo que hoy ofrece las paredes y la fachada y también la sacristía de la Sacra Capilla del Salvador. Esa Úbeda del Renacimiento no se quedó solamente aquí, sino que marchó allende los mares. El libro cuenta con un episodio denominado Úbeda de América, una declaración contra la leyenda negra. Fueron más de 200 los ubetenses que marcharon desde el año 1511, en que un tal Fernando Peralta se aventuró en esa aventura de las Indias, en esa odisea hacia un mundo desconocido, hasta el año 1630, lo que hemos intentado encontrar y buscar allí, en el Archivo de Indias de Sevilla. Esa Úbeda, la Úbeda del Renacimiento, la llevaron en su mente, en sus alforjas, aquellos ubetenses, hombres y muchas mujeres también, que cruzaron el océano Atlántico y que incluso llegaron hasta las Islas Filipinas. Hay una relación muy extraordinaria, muy concreta, muy exhaustiva de todos y cada uno de esos hombres y mujeres que marcharon allende los mares. Bueno, pues en aquellos barcos, en aquellos veleros que navegaban por el Atlántico, incómodos pero realmente hermosos, en su bodega, además de las mercancías, también debieron llevar libros. Algunos de ellos escritos desde aquí, por Alonso de Vandelvira, el libro de trazas. Ese libro que marcaría sin duda aquella Úbeda edificante que llevamos al Nuevo Mundo. Esas bóvedas vaídas, esos casetones que podemos observarlo tanto en la sacristía de la Sacra Capilla del Salvador, en el Hospital de Santiago, como en algunas iglesias y catedrales del Nuevo Mundo. Por cierto, catedrales e iglesias que años después fueron también declaradas Patrimonio Mundial, al igual que la ciudad que les dio esa herencia, Úbeda. La Úbeda del siglo XVI fue una Úbeda marcada también por nobles, por advenedizos, por damas con encajes y golilla, pero también fue una Úbeda que participó en muchísimas campañas en el resto de Europa. Campañas militares como la Gran Armada, como la Guerra de la Alpujarra, como la Guerra de los Países Bajos. Y eso empobreció a la ciudad. La presión fiscal fue extrema, hasta el punto de que Úbeda se llenó a finales del siglo XVI de pobres, muchos pobres, y de viudas, muchas viudas. Mujeres que un buen día perdieron a sus maridos en un lance, en la guerra o en un día de trabajo. Una mala tarde la tiene cualquiera. En el siglo XVII, esa Úbeda del siglo XVI se extiende además con una cantidad de desgracias como la epidemia, como las guerras, como las malas cosechas, como el hambre. Sin duda alguna, una de las palabras que más ha acompañado a los hombres y mujeres de Úbeda. Un siglo XVII que por esas desgracias ocultó a mujeres como Sor María de la Cruz,
extraordinaria, una mujer fuera de su tiempo, que podrán descubrir en este libro. O el siglo XVIII, un siglo que continúa, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, con más sombras que luces. Un siglo marcado también por el hambre, también por la epidemia y por las guerras, por la presión fiscal. Afortunadamente, los documentos que hemos hallado en algunos archivos históricos nos ofrecen datos curiosos. El día 1 de noviembre del año 1755, cientos de ubetenses fueron a la iglesia de Santa María. Era el día de Todos los Santos. Bueno, pues durante 7 minutos el suelo tembló bajo sus pies. Muchos pensaron que era el último día de su vida. Gracias a esos documentos sabemos, por ejemplo, todos los destrozos que supusieron aquel terremoto. Ese terremoto que fue el de Lisboa, del año 1755, que provocó la muerte y desolación en todo el reino y también en Portugal. Aquella Úbeda del siglo XVIII era una Úbeda totalmente desconocida, en donde dejaron también su impronta esa herencia de Vandelvira, que se mantuvo durante mucho tiempo y que también fue considerado como un valor excepcional universal, aunque el barroco también tendría su sitio, con iglesias como la de la Santísima Trinidad o como la decoración de la Sacra Capilla del Salvador. La Úbeda del 18 era una Úbeda en la que en algunas noches todavía se oía el aullido del lobo, el gran proscrito, aquel cánido que merodeaba por las cercanías de la ciudad, ese hermoso animal que era frecuentemente abatido por los cazadores que salían de esta ciudad. No empezó mejor el siglo XIX que el XVIII. Durante el siglo XIX asistimos, en primer lugar, a la llegada masiva de franceses. Primero, como vecinos de Úbeda, muchos de ellos emigrados de la Revolución Francesa, los Galey, los Dancausa, los Poisson, todos ellos que hoy forman parte de nuestros vecinos, que son amigos nuestros, vienen de aquellos franceses que llegaron a finales del siglo XVIII. Como también llegaron los franceses durante la Guerra de la Independencia, y lo hicieron a sangre y fuego, arrasando, destrozando el patrimonio, acabando con iglesias iglesias, conventos y ermitas, destrozando un patrimonio atesorado durante siglos. Libertad, igualdad y fraternidad. Bonitas palabras, pero difíciles de entender cuando se enseñan a cañonazos. La Úbeda de la Guerra de la Independencia nos dejó un episodio muy concreto, muy especial, muy llamativo, que no aparece en los libros de historia. La Gran Batalla de Úbeda, producida en mayo del año 1811. Una batalla en la que se enfrentaron nada menos que 2.000 soldados franceses. Una batalla en la que, además, hay una calle, Gómez de Barreda, que es recuerdo de aquella jornada, en honor a ese héroe. Una batalla de Úbeda que no sale en los libros de historia, pero que sin embargo nos lo encontramos en periódicos de contemporáneos, de Madrid, de Cádiz, de Mallorca e incluso en periódicos como La Gaceta de México, donde allí incluso llegaron a tener noticias de nuestra ciudad y de ese acontecimiento tan trascendental como fue la batalla de Úbeda. El siglo XIX no acabó con esas desgracias de la Guerra de la Independencia. Úbeda viviría los tiempos del cólera, una terrible epidemia que asoló nuestra ciudad y que no fue la única, como bien sabemos. Hay un librito que descubrí que fue impreso en el año 1855 en la imprenta Franco y Narváez, creo, de la calle Real. Y en ese librito se describe qué es lo que sucedió durante aquel terrible año del año 1855. Un año en el que más de 500 ubetenses murieron. Un año en el que la ciudad se llenó de zanjas. Y esas zanjas le hicieron precisamente los miembros del regimiento llamado la Milicia Nacional, cuya bandera, por cierto, se esconde en un cajón que hay en el Museo del Ejército de Toledo. A ver si hacemos gestiones, alcaldesa, y nos lo traemos para acá. El siglo XIX también estaría marcado por la desamortización de Mendizábal,
también estaría marcado por la restauración. Eso sí, ya comenzaría a vislumbrarse las luces al final del túnel. Al igual que en la dictadura de Primo de Rivera. En el libro podrán disfrutar sobre todo de magníficas fotografías contemporáneas que sin duda alguna se observan no solamente los monumentos, no solamente los inmuebles, no solamente nuestras calles, nuestras fachadas, nuestras iglesias, sino también aquellos ubetenses, aquellas mujeres y hombres que sin duda alguna estuvieron retratados en un momento y que ahora forman parte de la historia. La Segunda República, una etapa complicada, llena de libertades, llena de luces, pero que muy pronto se apagaría con el golpe de Estado de 1936, que daría lugar a la Guerra Civil. Una ciudad, la de Úbeda, en donde se destruyó el patrimonio religioso, en donde se produjo el asalto a la cárcel, pero también una ciudad que vivió en la retaguardia republicana con una enorme importancia estratégica. Una importancia manifestada por la cantidad de refugiados que llegaron a nuestra ciudad. Hoy día todavía se conservan algunos elementos, algunas huellas de aquella etapa de la Guerra Civil, como podemos observar en la calle Montiel. Tras la Guerra Civil, la dictadura de Franco comenzaría con una etapa durísima de represión, de posguerra. En aquella etapa viviremos, o veremos, lo podrán disfrutar en el libro, las visitas habituales del caudillo a la ciudad. También podrán observar que la Úbeda clandestina, aquella que no era, digamos, formalmente la oficial, se esconde detrás de esas páginas. La reorganización del Partido Socialista, del Partido Comunista o de la CNT, la represión a aquellos valientes, sin duda, que estaban en contra del régimen. Pero también podemos descubrir algunas cosas que se nos van, que no se escriben en los libros de historia. Por ejemplo, la traída de la agua desde San Bartolomé en el año 1959. Algo verdaderamente revolucionario. Porque en aquella época, todos ustedes habrán visto esa estampa bucólica de esos cántaros rodeando las fuentes de nuestra ciudad, que eran muchas. Sin embargo, aquella estampa bucólica escondía realmente una tragedia, un duro trabajo, sobre todo ejercido por las mujeres, que tenían que llevar continuamente agua a sus domicilios para las tareas domésticas. Cuando por fin los grifos se pusieron en los patios de la casa de vecinos, aquello fue una auténtica revolución que creo que merece ser subrayada en este libro de historia. Como también merece ser subrayados los atentados contra el patrimonio que se produjeron durante la década de los 60 y 70, esa etapa del desarrollismo, donde muchas mujeres y hombres de Úbeda abandonaron aquellas casas solariegas, casas que no eran antiguas, para ellos eran viejas. Llegamos a la transición, un capítulo que se llama De la transición al año 2003. Un capítulo muy amplio, en donde los lectores podrán descubrir todo aquello que cambió durante esos años hasta el 2003, durante la legislatura de José Gámez Martínez, de Juan José Pérez Padilla, de Arsenio Moreno Mendoza, de Juan Pizarro Navarrete y de Marcelino Sánchez Ruiz. Una etapa de la transición a la actualidad donde también podremos descubrir algunas cuestiones que creo que han marcado esta ciudad. Por ejemplo, se reivindica el papel de un alcalde, José Gámez Martínez, primer alcalde de la democracia, al que se le achacó la desaparición de la Guardia Civil, la marcha de la Academia de nuestra ciudad. Este episodio está contrastado, analizado y con documentos, y en él van a descubrir ustedes que ninguna de las corporaciones de este ayuntamiento quiso que la Academia marchara de Úbeda para siempre. Por el contrario, fueron otros los protagonistas que tal vez pudieron hacer que se quedara en la ciudad. Eso sí, todo eso ocurrió cuando José Gámez llevaba ya fallecido nada menos que 10 años. Pero la transición también es una etapa interesante, porque en ella descubrió las primeras actividades de la asociación Aznaitín, o por ejemplo también la huella que el terrorismo dejó en esta ciudad. En este capítulo también abordamos lo que sucedió a esos hijos de Úbeda
que fueron asesinados vilmente por la banda terrorista ETA. Y también vemos cómo la Academia de la Guardia Civil fue un lugar, un objetivo. Años más tarde, en el año 2000, ustedes descubrirán cómo estaría en los papeles del terrorista Gaddafi entre todos los que se le incautaron una vez que se detuvo. Y así llegamos al año 2003, un año que sin duda alguna marcaría para siempre nuestra historia. Y ahí comienza el tercer capítulo. Es el capítulo que se llama El largo camino hasta París, la crónica de una declaración. Fueron 15 años, 16 tal vez, desde que Arsenio Moreno Mendoza pensó, ideó por primera vez que Úbeda podría formar parte de esa lista de ciudades patrimonio de la humanidad. A partir de ahí, en ese capítulo, se analizan los contactos con Federico Mayor de Zaragoza, también la visita de los evaluadores como François de Camps, la retirada que tuvo esa candidatura, la de Úbeda y la de Baeza, a partir en el año 2000, las distintas adhesiones o las turbulencias, esas de las que tanto hablaba el alcalde Marcelino Sánchez, que tanto tuvo protagonista en esta, sin duda, auténtica gesta. Y por último, un capítulo yo creo que épico, narrado de una forma literaria, que creo que va a gustar a todo el mundo y del cual van a aprender mucho, que se llama París y la intervención decisiva de Pancho López, aquel mexicano que habló en última instancia hoy justo hace 20 años y que sin su discurso probablemente hoy no estaríamos aquí. ¿Por qué Úbeda es patrimonio mundial? Ese es el capítulo 4. Este libro tiene un gran espíritu didáctico y ese espíritu didáctico es para que la gente sepa muchas cuestiones a veces ocultadas, olvidadas o simplemente ignoradas. Aquí se analiza el expediente, el formulario, los valores universales excepcionales de Úbeda y de Baeza. ¿Qué significa ser patrimonio mundial? Es un orgullo, pero también una responsabilidad. O, por ejemplo, un detalle, ¿cuál es el espacio urbano declarado? Con ese mismo espíritu didáctico, en este capítulo, no solamente en este capítulo, sino también incluso en la portada, pues empezamos vislumbrando cuál es el espacio realmente declarado. Y para ello, la portada no ha sido elegida al azar. Ha sido una portada de una fotografía magnífica que ha sido realizada por mi amigo Alberto Román. Alberto Román estuvo buscando durante varios años una casa en donde pudieran verse, digamos, los dos monumentos claves de las dos ciudades. Y la encontró. Y lo hizo en un atardecer, como el que ustedes pueden ver, donde en un primer plano se observa la torre de la Sacra Capilla del Salvador del Mundo. Y en un segundo plano a lo lejos, la torre de la Catedral de Baeza. Los dos espacios realmente declarados, los únicos, porque el resto es territorio de amortiguación, espacio de amortiguación. Por esa razón, le doy las gracias a mi amigo Alberto Román por esas fotografías tan magníficas con las que ilustra este trabajo, pero también hay otros fotógrafos, por ejemplo, Juan Carlos Álamo, Rafael Merelo, José Luis Latorre Bonachera, Rafa Lizcano, en fin, muchos fotógrafos que han participado o bien con sus colecciones o bien con sus fotografías. ¿Cómo hemos cambiado? El capítulo 5. Probablemente era el capítulo con el que se me quiso encargar este libro y yo pues me dediqué a llenarlo de otros capítulos que creo que eran muy importantes para llegar a este. ¿Cómo hemos cambiado? Y hemos cambiado en mucho. Hemos cambiado en mucho. Parece que no, pero 20 años no son poco. Hemos cambiado, para empezar, ese capítulo empieza con una crónica de 2 décadas. En ella podemos descubrir muchos acontecimientos que han surgido durante este periodo. La gran manifestación de los atentados del 11 de marzo del año 2004, la gran nevada del año 2005, las películas de A la Triste, las distintas celebraciones de la efemérides del patrimonio mundial, las distintas restauraciones y rehabilitaciones tan importantes, Hospital de Santiago, Plaza de Santa Clara, Torre del Reloj y, por supuesto, la gran pandemia, la epidemia del coronavirus que nos marcó para siempre y también lo hizo a esta ciudad.
A partir de aquí empiezo a analizar, desde un punto de vista más técnico, menos narrativo, menos literario, la población, la sociedad, la economía, y van a descubrir muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, pues van a descubrir, como ya imaginan, pues que Úbeda ha descendido en población. O, por ejemplo, hay algunos detalles curiosos. En el año 2003 apenas había 20.000 coches matriculados en Úbeda, 20.000 vehículos. Hoy día casi 30.000 vehículos están matriculados en nuestra ciudad, un tercio más que hace 20 años, lo cual supone pues, graves problemas para el tráfico y para el desarrollo urbano. Pero hay muchas cosas más. Hay población extranjera, especialmente magrebí. Hay más personas ancianas. Hay menos niños y más perros. Muchos perros. Más mascotas. También hay un episodio, un capítulo creo que es muy interesante. El del urbanismo y la gestión del patrimonio. Una gestión que se ha ido haciendo de manera gradual y exponencial, especialmente durante los últimos 10 años. Se analizan una serie de tablas en donde se rehabilitan constantemente monumentos, edificios singulares del casco antiguo. Obras que han sido gracias a la participación de distintas administraciones, del Ayuntamiento de Úbeda, de la Diputación Provincial, del Gobierno de España. El papel de la escuela-taller también se analiza. Sin duda, si hubiera un elemento clave que tuviéramos que emplear, que tuviéramos que subrayar de qué ha cambiado en la ciudad, es el turismo. Atrás queda aquella vieja imagen de aquellos seres extraños paseando por la plaza de Santa María con sandalias y calcetines blancos, acompañados por ese hombre con muletas que le enseñaba la ciudad. En 2003 había turismo, sí, cierto, pero hemos triplicado el turismo. Un dato simplemente, en 2003 había unas 600 plazas hoteleras en la ciudad, ahora hay 1.600 plazas hoteleras. No es más que darse una vuelta por el casco antiguo. En 2003 había 4 o 5 bares en el entorno del recinto amurallado. Todos tenemos los nombres aquí en la cabeza. Ahora sería imposible. Solamente la calle Real multiplica de manera exponencial el número de bares, restaurantes, tiendas de souvenir, etcétera, etcétera. Probablemente ha sido una de las cosas en las que más hemos cambiado. Y además lo hemos hecho, creo que bien, porque el turista, como en otros lugares, no es una persona non grata. El llegar tarde supone algunas veces, como fue Úbeda, las ciudades españolas fueron declaradas Patrimonio Mundial en los años 80. Úbeda tardó y Baeza tardaron 15 años más. Pero esas ciudades, como Valencia, como Sevilla, como Barcelona, como Granada, como Málaga, hoy día cuentan con un turismo de masas, un turismo de botellón, un turismo de despedida de soltero que a veces es insufrible. En Úbeda todavía no hemos llegado ahí. En Úbeda todavía el turista es bien recibido. Y nosotros, los ubetenses, cuando nos preguntan dónde se pueden tomar unas tapas o dónde pueden comer, amablemente le indicamos dónde. Creo que es una de las cosas de las que nos podemos aún sentir orgullosos. Medio ambiente. La sensibilización con el medio ambiente es mucho mayor que en épocas pasadas, que en el año 2003. Desgraciadamente, aquí en algunos aspectos hemos empeorado. Es verdad que la Administración ha puesto de su parte. Por ejemplo, el Parque Norte era un sueño en el año 2003. Hoy podemos disfrutar de él. Pero también es cierto que existen problemas medioambientales provocados por el cultivo del olivar. Existe una sobreexplotación del acuífero de la Loma. O también existe un descenso en el número de aves rapaces que vienen a nuestra ciudad. Nuestros queridos cernícalos primillas cada vez son menos numerosos. A pesar de los esfuerzos de la Administración por poner sus nidos en la Torre del Reloj, hoy día esas aguilillas, esos plumillas, todavía siguen surcando nuestro patrimonio, nuestro cielo, dibujando, sin duda alguna, una estampa irrepetible. Es realmente admirable un lugar como Úbeda, en donde te puedes sentar a tomar una cerveza en la plaza de Andalucía, disfrutando del patrimonio, de la Torre del Reloj o de la Iglesia de la Trinidad, y viendo surcar aves rapaces como el cernícalo primilla. También la llegada del búho chico, algo que tampoco ocurrió en el año 2003. Eso sí,
las lechuzas han desaparecido. Cultura, fiestas y tradiciones. Hay que decir que Úbeda, sin rubor y con el permiso del presidente de la Diputación, es la capital cultural de la provincia de Jaén. La ciudad se ha llenado de eventos, teatros, conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, donde sobre todo ha habido un protagonista. Ustedes, vosotros, todos aquellos que llenan, que abarrotan, pues, el auditorio del Hospital de Santiago, los espacios del Centro Asociado de la UNED o los conciertos que se hacen en el ferial. El público ha sido el gran protagonista que, sin duda alguna, ha añadido mayor grado de cultura a esta ciudad. Por último, hay un capítulo, por penúltimo, un capítulo que se llama 20 rincones para la humanidad. Aprovechando el 20 aniversario, aprovechando ese 20 que tanto está por todas partes, hemos escogido 20 lugares. Probablemente a ustedes les gustará otros más, pero aquí he puesto yo, mejor dicho, los que más me han gustado, contando su historia y sus relevancias. Y para acabar, un capítulo dedicado a los indicadores socioeconómicos. Aquí, sin duda, hay una estadística realmente impresionante de todos los aspectos demográficos, culturales, sociales, medioambientales de la ciudad, con datos cuantitativos. Tengo que agradecer precisamente para la elaboración de estas tablas, de estos datos estadísticos, a todos los jefes y a todas las jefas de área del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, sin los cuales hubiera sido imposible hacer este trabajo. Tengo que agradecer, por supuesto, a la Diputación Provincial de Jaén nuevamente, porque esa edición de lujo, ese libro que os vaya a llevar a la playa, hubiera sido imposible de hacer si no es por su participación. Gracias, Ángel Vera. Gracias, presidente. Y tengo que agradecer también, pues, entre otras cosas, a los miembros, a la gente de la imprenta de la Diputación Provincial también por su participación y por su amabilidad y por su disposición. Probablemente me deje mucha gente en el tintero. No quiero olvidarme de la alcaldesa Toni Olivares, que me escogió, que me llamó y que, sin duda alguna, pues me honra el estar aquí y para mí es un auténtico orgullo. Muchas gracias, Toni. Pero, entre todos, yo quisiera agradecer al gabinete de la alcaldía, a todos los hombres y mujeres que participan en él y, sobre todo, a una persona, a Juan de la Cruz Martínez Barba. Digamos que es la parte que no sale, la parte que está entre bambalinas, pero sin duda sin su trabajo, sin su apoyo, sin su asesoramiento, hubiera sido imposible este trabajo. Gracias, Juan. En el año 1845, Alejandro Dumas escribió 20 años después la secuela de la novela de los Tres Mosqueteros. Alejandro Dumas, al año siguiente, estuvo en España, estuvo en la provincia de Jaén y pasó muy cerca de Úbeda, pero no estuvo en Úbeda, se lo perdió. Peor para él. Yo, sin embargo, he tenido una deferencia hacia él, o mejor dicho, le he robado parte de su título, de ese libro llamado 20 años después. 20 años después que parece que no son nada. Esos 20 años de retrato de un aniversario. Úbeda, Patrimonio Mundial. Este libro tiene un objetivo didáctico, el de enseñar, porque sobre todo lo que pretende es que los hombres y las mujeres de Úbeda aprendan lo que es su historia, aprendan y conozcan su patrimonio. Porque si no se conoce eso que nos ha regalado la historia, será imposible valorarlo. Y una cosa muy importante, que sepan que somos una ciudad muy especial, que hay que estar orgullosos de ser de Úbeda, pero que es una responsabilidad. Porque desde el año 2003, Úbeda
ya no es solo nuestra, sino que pertenece a toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, me piden que le informe que a lo largo de la jornada de hoy o mañana ya estará en el Facebook del Ayuntamiento de Úbeda el enlace del código QR donde podrán, las personas que lo deseen o que no hayan podido venir esta noche, en las que podrán encontrar esta publicación, además de un roll-up que se va a instalar en la biblioteca durante un periodo de tiempo para poder capturar ese código QR y que quien lo desee pueda o verlo en sus dispositivos móviles o en sus tabletas, etcétera. Antes de continuar, nos han pedido los compañeros de los medios gráficos realizar una fotografía conmemorativa de este acto institucional un tanto especial, pero que creemos que puede estar, la ocasión lo merece. Y le vamos a rogar tanto a los integrantes de la mesa presidencial, por favor, que se aproximen al centro del escenario con su ejemplar de su libro, así como también a todos ustedes para que, si así lo estiman, se pongan de pie tan solo un instante mostrando su ejemplar del libro para hacer esta foto que se va a hacer desde el escenario.